Marco Adán Quesada. ¿Cómo estás, Marco? Sin más títulos, Marco Adán Quesada, así, nada más. A la orden. Bueno. Gusto saludarte. Nos conocimos en el 2000, aproximadamente. Como en el año 2000, seguramente. Yo era dirigente del Comité Municipal del PRI en aquel entonces. Tú eras dirigente del PRD a nivel estatal. Sí. Tuvimos la oportunidad de coincidir en aquel entonces, ¿verdad? Sí, sí. Entonces fue muy interesante aquella elección federal que ganó Vicente Fox. Y fue una buena oportunidad para iniciar una relación de amigos, ¿verdad? Que se iba consolidando a lo largo del tiempo. Y me da mucho gusto por eso, Javier. Años después, tú eras director de Atención Ciudadana. Donde tú andabas haciendo algunas gestiones en beneficio dejé la presidencia del Comité Estatal del PRD. Y luego me dieron la presidencia. Yo no quería dejar las presidencias. Me dieron la presidencia del fraccionamiento. Sí, también me acuerdo de eso. Y luego, ¿Fuerza de Hierro en funcionamiento? ¿O cuál es? No, Loma Dorada. Fuerza de Hierro, mira, hasta casi hoy de nuestro productor de audio, Aarón Aragón, y nuestro productor de video, Aarón Aragón, y de audio, don Jesús Franco. Hay unos personajes ilustres de Puerta del Hierro, ¿verdad? Sí, bueno, pero también Víctor Quintana, ¿no? ¿También? Y creo que Rubén Aguilar también. Mi ingeniero Javier García también, ¿no? Bueno, mi ingeniero creo que está por mudar su residencia a otro fraccionamiento. De semejantes proporciones económicas. Yo no dije nada. Yo no te creas que estamos diciendo nada, porque frecuentemente nos escucha Javier García. Y sí, luego andaba haciendo unas gestiones para lo que es una cancha de fútbol. Sí, exacto. En aquel entonces estaba gestionando el alumbrado público de la cancha que se encuentra sobre la avenida Homero. ¿Lo recuerdas? Exactamente, sí. Practicabas tú en la liga de veteranos, creo que 40-60. No, de 60 y más. ¿En aquel entonces jugabas en la liga de veteranos? Sí. ¿O estabas iniciando en la liga de veteranos? Ya tenía unos 2 años. Estabas haciendo gestiones para que la cancha tuviera alumbrado público. Sí. Y me pareció muy razonable tu reflexión. Me decías, mira, la mayor parte de las personas trabajamos y en la noche al salir del trabajo queremos jugar fútbol. Si no hay espacios con alumbrado público y es un horario que se desperdicia y lo necesita mucha gente trabajadora, y efectivamente, ¿verdad? Sí. Creo que aquí en Chihuahua se requiere mucho. En el invierno tal vez no tanto, porque el invierno es crudo y difícil, pero en el verano, la primavera, tener el alumbrado público en los campos es muy importante, porque mucha gente hace uso de esas instalaciones, practica el deporte, el béisbol, el fútbol soccer, el fútbol americano incluso, ¿verdad? Sí. Con nosotros, con ese espíritu, empastar algunos campos y también colocar alumbrado público, como el Emiliano Zapata, por ejemplo. El de Emiliano Zapata, y luego también Juan de Caldas, que la Rivera de Sacramento también. Perdón, el de Wildcat también. Sí, al cierre prácticamente de la administración dejamos recursos y la obra en proceso, y finalmente la siguiente administración la terminó y la inauguró. Pues fíjate lo que son las cosas. Ahora Wildcat es el centro del fútbol americano infantil. Ahí se realizan convivencias de todos los equipos, y recientemente se celebraron ahí las finales de todos los encuentros de fútbol americano infantil. Y efectivamente, la Huerta Legarreta tiene un uso al 200% en la sesión vespertina y nocturna. Y luego el campo Luis Fuentes Molinar de softball también. Ese también prácticamente quedó muy cierre de la administración, se entregó el contrato y la pasto muy bueno, pasto sintético, sí. Y alumbrado, bueno, alumbrado tenía. Tener Bugarini también, ahí se hicieron algunas inversiones. En fin, yo creo que el deporte es muy importante. Me parece que debemos de tener muchos más campos empastados y con alumbrado público, porque hay muchos deportistas que en la noche van y practican, ¿verdad? Después del trabajo. Sí. Y muchos niños, infantes que les gusta el deporte, el béisbol. Aunque creo que el béisbol ha ido rezagándose en comparación a la práctica del fútbol soccer. Se me hace que la práctica del fútbol soccer es
masiva. Es más extendida. Más extendida. Con las características del deporte, es más de más fácil acceso y los uniformes son más baratos. Sí. En cambio, los arreos, el equipamiento, ¿verdad? El equipamiento del béisbol. Sí. El béisbol es un tanto costoso, los guantes, los bats, las pelotas se gastan. Y el soccer es un balón, ¿verdad? Y, sí. A rodar, ¿verdad? Lo único que necesitas es un balón y un montón de chamacos. Y a veces ni las porterías son ¿verdad? Son las piedras y ahí los goles imaginarios, pues ahí. Pero eso es sorprendente la cantidad de gente que practica el fútbol soccer. Sí, en la liga, por ejemplo, que la Chihuahua, la que juegan en allá en Ábalos, tiene una cantidad enorme de personas que practican el deporte y un gran número de personas que lo siguen, como sus familias, que van a ver los juegos, sábados y domingos, que están ahí presentes, o en la noche, ¿verdad? Entonces, es una práctica masiva la que tiene el fútbol soccer en la ciudad, y tal vez no lo reconocemos el estado de Chihuahua por ser una entidad sino más bien se le reconoce por una entidad beisbolera, ¿verdad? Esa es la tradición que tiene. Pero la práctica del soccer es muy extendida, mucho más que el básquet y que el fútbol, que el béisbol. En los campeonatos nacionales, el favorito al que hay que derrotar es Chihuahua en básquetbol y béisbol. Recientemente, en los últimos años, me han comentado jóvenes y papás de jóvenes, también el fútbol empieza a sentirse de cierto respeto en el fútbol a nivel básico, desde la jóvenes que empiezan a tener muy buena cantera y tal vez los equipos de fútbol profesional han descuidado eso, porque acá pueden tener niveles tácticos y técnicos los jugadores de fútbol semejantes a los del centro del país y con una ventaja mayor o dos ventajas mayores, talla y peso. Sí. Entonces creo que ahí han descuidado, a propósito del fútbol mexicano, que pues claro que jugaron el Real Madrid y el América, representantes del fútbol de España y de México, y ambos equipos solamente con 3 nacionales. El América con 3 mexicanos y el Real Madrid con 3 españoles. Ese es el fútbol a esos niveles profesionales en que ya no hay barreras nacionales, sino comerciales. Con muchas cosas en estos tiempos modernos, la globalización es una realidad, ¿verdad? Que se impone también en el deporte del béisbol de grandes ligas. La cantidad de latinos que orgullosamente lo representan, ¿verdad? Jugando en béisbol. En la gran carpa, ¿verdad? El porcentaje mayor en la historia ahora de latinos. Sí, de latinos jugando, sí. Jugando. Pero representa aproximadamente una tercera parte, la cantidad de latinos que juegan en grandes ligas. Es muy alto, altísimo. Con problemas, hace 20 años con problemas, él era el 5%. Y creo que nos hace falta más mexicanos en grandes ligas, ¿verdad? Aún sigue siendo pocos. Son pocos. Lo que hay son muchos dominicanos que son muy exitosos. La escuela de béisbol de grandes ligas en Dominicana es muy exitosa. ¿Sí? Tienen varias sucursales, todos los equipos, o varios equipos en Dominicana. Venezolanos también tienen una presencia muy importante. Creo que le falta a México tener más presencia en grandes ligas. Es que sucede lo que en el fútbol en Uruguay, como naciones tan pequeñas en población, tienen tan elevado porcentaje de jugadores con talento, diría natural, para jugar béisbol, en el caso de Dominicana, Venezuela. Pero también hay un buen sistema, Cuba, que como por supuesto, hay un buen sistema que produce atletas muy destacados, amén del talento que encuentras en muchos niños, ¿verdad? Por ejemplo, en Dominicana son muy importantes las sucursales que han montado las grandes ligas. En el caso de Cuba es muy diferente. Ahí no trabajan por escuelas de béisbol, sino el propio Estado es un promotor muy importante de la práctica del deporte, y a través de las escuelas oficiales van detectando algunos jóvenes muy talentosos para poder llevarlos a la práctica del deporte en los niveles más de alto rendimiento. Entonces, son dos prácticas diferentes. Mientras en Dominicana domina pues escuelas sembradas por las grandes ligas,
selección de jugadores, pues, selección de talentos desde niños. Y en Cuba es diferente, ¿verdad? La práctica masiva. Escolar, ¿verdad? La práctica masiva te permite detectar a los jóvenes más talentosos y poder llevarlos al alto rendimiento. Dos estilos distintos. Pero exitosos ambos, ¿verdad? Sí, yo, por ejemplo, me asombra el caso de Uruguay, que tiene una población inferior a la de Chihuahua, con 3 millones de habitantes, y tiene una liga profesional a nivel de las mejores de América, pero con una producción de jugadores que pues, da y presta y al mundo, jugadores uruguayos con mucho talento. Pero esta es una parte nada más, Marco, porque algunos de los que nos están escuchando y viendo, porque tenemos transmisión en Facebook en vivo, dirán, bueno, ya se encontraron dos amigos, pues que se han ido allá a cualquier lugar y se tienen a platicar. No le hace que el antiguo pase. No le hace cualquier otro. A propósito, que sigue ahorita el fútbol americano. Sí, ahorita el Monday Night. Sí, el del Monday Night. Lo que quería aprovecharte es que en el fútbol infantil de americano, fútbol americano de las ligas infantiles, el único equipo que no tiene cancha empastada ni gradas, que es Linces. Y estoy diciéndolo porque ojalá nos escuchen del gobierno, de presidencia municipal, de la rectoría de la universidad, porque cuando empieza la temporada, en las tardes, practican ahí no menos de 200 niños y jóvenes, van a entrenar toda la semana. En condiciones verdaderamente lamentables, es decir, no sé si te acuerdas cómo estaba la Legarreta antes, claro, con esa iluminación, era de velitas, en medio de tierra, que en cuanto pierden se mueven tantito los jugadores, entonces empiezan a pegar. Entonces, ojalá, o puede formar parte de estas preocupaciones, ojalá no esté escuchando alguien de la presidencia municipal, que Maru Campos escuche esto, porque sí se hace necesario y hay una gran cantidad, es un motivador muy grande el fútbol americano a nivel profesional. Hay escuelas muy valiosas y que hacen un gran esfuerzo para poder salir adelante. Yo recuerdo el Club Osos. El Club Osos está trabajando en la ciudad universitaria. En donde antes estaba, bueno, ahí está toda la universidad. Ahí tienen un estadio que se empastó hace aproximadamente 4 años, pero batallaron mucho y los padres de familia hicieron un gran esfuerzo para poder lograr que se empastara ese campo. El gobierno del estado es el propietario y a final de cuentas, después de tanto insistir, de tanta lucha, de tanto esfuerzo de los padres de familia, se logró alcanzar eso. Y ahorita es un campo que se utiliza para la práctica del fútbol americano con mucho éxito, en donde muchos jóvenes van, demuestran su talento, pero además demuestran tener una forma de vida sana, que eso es lo más importante del deporte, ¿verdad? Y arrastran a los papás, a los parientes, en fin. Y les ha rendido frutos, Marco. Este equipo Osos, metió finalistas en, creo, las 4 categorías de infantiles. Y por lo menos tengo entendido que en 2 resultó campeón. O sea, hay una directiva de padres muy entusiasta, muy luchones, y la verdad es que contagia su entusiasmo, ¿verdad? Cuando tú lo ves, lo mínimo que puedes hacer cuando estás en el gobierno es tratar de contribuir en algo con ellos, con el nivel de entusiasmo y de ánimo que tienen. Ojalá que, como tú lo dijiste, todas las escuelas infantiles puedan tener sus campos de fútbol empastados y con alumbrado para que puedan sacar el máximo provecho. Ojalá que así sea. Ahora, esto que estamos diciendo, esto que estamos comentando, tiene mucho que ver con la política. Mientras haya un gobierno, mientras haya gobernantes que conceptualicen estos aspectos de la recreación, del deporte, como parte fundamental de su hacer en el gobierno, me parece que podríamos cambiar al país. Y ahora estamos metidos en un momento de preelectoral, y llamaría yo, Marco, y entonces apareces tú junto con un grupo grande de priistas llamando a hacer una gran reflexión al interior de su partido, el PRI, después de estos resultados que creo no los hemos comentado al aire después de las elecciones, de esa desastrosa derrota, la peor que haya sufrido el PRI en Chihuahua y en muchos estados, Marco, si hacemos una